Dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Está hablando ahí de sabiduría humana. Dice: yo no hablo sabiduría humana. Dice: ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga conmigo: sabiduría humana, sabiduría de Dios. Pablo decía: yo no hablo sabiduría humana, yo hablo sabiduría de Dios. Dice: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y dice ahí con mayúscula: Espíritu Santo. ¿Estamos? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso el que nos debe revelar al Padre y nos revela a Dios es el Espíritu Santo. ¿Estamos? Y luego dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay muchas promesas, muchas bendiciones, mucha herencia que Dios ya nos concedió, pero si no tenemos la sabiduría revelada de Dios, pues ahí están, pero no las conocemos, y por lo tanto, al no conocerlas, no disfrutamos de lo que Dios nos ha concedido. Muy bien. Y luego dice, ¿dónde voy? El 13, perdón, sí. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, diga conmigo: hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, o el espiritual, diga conmigo: el hombre espiritual. ¿Cómo se llama el otro? ¿Hombre qué? Natural. ¿Cómo se llama este? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales. Diga conmigo: hombre carnal. Pablo está hablando de que hay hombre natural, hay hombre espiritual, y aquí está hablando de hombre carnal. No les pude hablar como a espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Bueno, aquí el apóstol Pablo le expresa a los corintios que existen tres tipos de seres humanos. Cuando la Biblia habla de hombre, el hombre no conoce a Dios, el hombre conoce a Dios. Pues, bueno, asociamos nosotros al género masculino, pero en la palabra original es ser humano. ¿Está bien? Hay ocasiones en que habla del hombre específicamente, pero en este caso, cuando habla del hombre natural, está hablando del ser humano natural. Y eso incluye también a las mujeres, para que no se sientan desplazadas. El hombre natural, eso quiere decir el hombre y la mujer natural. El ser humano natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Cuando habla del hombre carnal, habla del hombre y la mujer carnal. Cuando habla del hombre y espiritual, habla del hombre y de la mujer espiritual. Ahora, yo quiero hoy enseñarle acerca solamente de el hombre natural, o de los naturales. Esa palabra, cuando dice el hombre, vamos a 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No las percibe y no las entiende, porque para él son locura, pero además no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Por eso usted encuentra personas que dices tú: yo no sé cómo no comprendes este mensaje de salvación, porque no lo puede discernir. Yo no sé, donde usted de repente dice: oye, pues yo no sé, a mí yo estoy bien, Dios me ha cambiado, la evidencia de que Dios me ha transformado ahí está, mi familia ha visto el cambio de Dios en mi vida, ya no hago lo que hacía antes, pero mi familia me sigue rechazando por seguir a Jesús.
Bueno, simple y sencillamente el hombre natural no percibe las cosas, no las entiende, porque se van a discernir espiritualmente. La palabra natural viene de una palabra griega en el original que es psúgico o psíquicos. Ahí está, a ver si lo pueden poner para que vean el griego. Van a aprender griego de veras, no griego a la mexicana como el que yo digo de repente. Ahí se quedó atorado, pero ahí está. Es psúgico o psíquicos. ¿Ya lo vio? Ok, eso significa natural, significa sensual, significa animal. O sea, dice, hay una versión de la Biblia, la versión antes de la 1960, de la traducción 60, dice el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Entonces lo que está diciendo es que el ser humano, diga conmigo ser humano en su estado natural, o sea, aquí en este grupo habremos 3 tipos de personas. Ojalá hubiéramos solo un solo grupo, pero bueno, yo no puedo saber, pero mínimo habemos 3 tipos de personas. Hombres y mujeres en estado natural, hombres y mujeres en estado espiritual y hombres y mujeres en estado carnal. O sea, mínimo. Ojalá y todos seamos espirituales, ¿verdad? Caras vemos, espirituales no sabemos. Pero quiera Dios y yo quiero que, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos dejar de ser gente natural para convertirnos en gente espiritual. Pero siempre hay gente que nos visita, que viene por primera vez, que no conoce a Jesús. O hay personas que de pronto vienen porque les gusta, les agrada, les gusta la música o les gustan muchas cosas, pero siguen siendo naturales. Siguen teniendo una mente natural y viven en un estado natural. Y aunque ciertas cosas les gustan, algunas no las comprenden y no las entienden, porque aquí dice que se han de discernir espiritualmente. Entonces, el problema es que el ser humano, cuando está en su estado natural, tiene algo que se llama una naturaleza caída. Dios hizo al hombre, la mujer en el huerto, los puso para gobernar, para sojuzgar, les lanzó ahí el mandato de cualquier árbol puedes comer menos de este. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Decidió hacer lo que él quería en lugar de hacer lo que Dios mandaba. En ese momento la naturaleza cayó. De hecho, toda la naturaleza está bajo el efecto del pecado. Toda la naturaleza. Lo que usted ve de naturaleza es hermoso. Es una bendición. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la naturaleza que vemos? Pero la naturaleza como la ve no era como estaba en el principio. La naturaleza ha sido afectada por el pecado. De hecho, alguien dice que si no se acaba el mundo, nosotros no lo vamos a acabar. Porque la naturaleza está en un problema muy grande. La Biblia dice que la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma naturaleza quiere que los hijos de Dios se levanten para poder respirar un poco de todo el daño y el efecto que el pecado de los seres humanos ha traído sobre ella y que viene arrastrándose desde los primeros padres. ¿Sí están conmigo? Entonces, cuando los primeros padres estaban, ellos eran seres espirituales, tenían vida espiritual. Pero en el momento en que ellos pecan contra Dios, en ese momento mueren espiritualmente. Dios les dijo, no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol, de cierto, morirás. Físicamente no murieron en el instante, pero espiritualmente murieron en el instante. De ahí en adelante, toda la descendencia nace muerta espiritualmente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mientras esa persona no pase del estado natural al estado espiritual, está muerta espiritualmente. La única manera de tener vida es brincar de ese estado natural a un estado espiritual. Sí, más o menos ya va bien, ¿verdad? Le pongo todas estas bases por lo que viene. Entonces, una persona natural, pues no es convertido, no ha nacido de nuevo, vive de acuerdo a lo natural. Sí, me estoy explicando. Por ejemplo, ahorita las palabras que vimos de psúgico y psíquicos, esos términos provienen de la palabra psique, que significa alma. O sea, el ser humano en su estado natural se guía solo por el alma. ¿Qué es el alma? Emociones, sentimientos, mente. No se guía por el espíritu, se guía por el alma, sentimientos. Siento, hago, no siento, no hago. Mi mente lo entiende, lo obedezco. Mi mente no lo entiende, no lo obedezco. Mi mente lo entiende, lo acepto. Mi mente no lo entiende,
No lo acepto. El problema es que el cacahuate está atrofiado. Ese viene del griego la mente. No se crea. O sea, nuestra mente se atrofió por el pecado. El hombre era un ser inteligente. Imagínese usted la inteligencia del hombre como para ponerle nombre a todos los animales. La ciencia dice que el ser humano solo ocupa los genios el 10% de su capacidad. O sea, Dios hizo al hombre. Imagínese el hombre, todo lo que ha hecho el hombre, todo lo que existe. Usted se asombra de las maravillas que hace el hombre, ¿no es cierto? Edificios, estructuras, carreteras, tantas cosas, que uno se queda asombrado. Hace poquito estaba viendo yo que en Kuwait, no en Kuwait, en Dubái, qué diferencia, qué distancia da de Kuwait a Dubái. En Dubái están haciendo el primer edificio giratorio. O sea, imagínense un edificio de 200 pisos dando vueltas. ¿Y quién hace eso? El ser humano. Y eso que tiene el cacahuate atrofiado. Imagínense el ser humano con toda su capacidad, ¿qué no hiciera? Ahora, muy pocos usan el 10%. Los demás, pues quién sabe cuánto andaremos usando. Dile que está a tu lado, no traerás muy oxidado el cacahuate. Pero resulta que todo lo que hace el natural lo hace, todo redunda en lo que piensa. Si lo que oye se adapta al pensamiento de él, lo acepta. Si no lo oye, si no lo acepta, si no se adapta, lo rechaza. ¿Sí están conmigo? Si le parece razonable, lo acepta. Pero si no le parece razonable, lo rechaza. El problema es que la fe no se razona. Y el razonamiento y la fe están totalmente opuestos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todo lo que andamos por fe y no por vista. Entonces una persona natural no puede andar por fe. No discierne la fe. Pero cuando pasa a ser una persona espiritual, las cosas cambian. ¿Están conmigo? Entonces, amados, para el hombre natural, el evangelio es locura. Primero los Corintios 1:18 dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Y Pablo está diciendo, yo estoy en el estado espiritual. Para el que está en el estado natural, el evangelio es locura, pero para nosotros, dice Pablo, que estamos en el estado espiritual, dice, es poder de Dios. Veamos Hechos 26, 24 y 25. Pablo se está defendiendo de acusaciones que le hacían y lo querían encarcelar, lo querían matar. Pablo estaba haciendo una revolución con el evangelio de Cristo. Se levantan los religiosos de su tiempo, lo acusan falsamente, lo llevan ante el gobernador Festo. Bueno, antes era Félix, después Félix se retira y entra Festo. Y Festo pues estaba bajo el rey Agripa. El rey Agripa llega donde está Festo, le platica que tiene a uno en la cárcel, que los judíos lo están acusando de ciertas cosas, y dice Agripa, quiero oírlo. Entonces cuando va Agripa, su esposa, y Festo empiezan a escuchar a Pablo, y Pablo les relata toda su conversión, todo lo que había pasado con él, desde que él había estudiado a los pies del gran maestro Gamaliel, un fariseo de fariseos, y todo su currículum. Y después les dice, pero un día tuve un encuentro con Jesús, y les narra lo que sucedió con él en Hechos capítulo 9, cuando él iba camino a Damasco, que una luz lo rodeó del resplandor, se quedó ciego, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice, ¿qué haré, Señor? Y Dios le da unas instrucciones, y ahí Pablo se convierte. Cuando Pablo está viendo eso, miren las palabras de Festo, Hechos 26, 24 y 25. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿qué dijo? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras. ¿Por qué? Porque estaba hablando un espiritual con un natural. ¿Sí? Y mire lo que le dice Pablo en el versículo 25. Más Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo de palabras de verdad y de cordura. Para el espiritual, sus palabras eran verdaderas y de cordura. Para el natural, eran una locura. Por eso de pronto te ven a ti que has cambiado y tu vida ha cambiado y tú estás siendo una nueva criatura.
tu vida está siendo transformada por el Señor, alabas a Dios, adoras a Dios, compartes el Evangelio, le hablas a tu familia de Cristo, le dices tu testimonio, ¿y qué dice tu familia? Ya lo perdimos, ya lo perdimos, ya lo perdimos. Porque para ellos es una locura. Ellos no pueden entender cómo perdonaste al viejo que te hizo tanto daño y te vuelves a casar con él. ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? Hay papás que dicen, si te vuelves a casar con ese, pierdes a tu padre. Después de todo lo que hizo es inútil. No, inútil queda corto. Y ahí está la mujer viendo a su esposo transformado, cambiado por el Señor, realmente cambiado, da fruto de arrepentimiento y dice, papá, me caso con él. ¿Qué? ¿Tan loca? Y tú dices, no, estoy más cuerda que nunca. Porque ahora Dios ha cambiado mi vida, cambió al viejo. Y vaya que lo cambió. Y yo sé que hay una evidencia de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pero la gente no entiende. No lo capta. El intelecto y las emociones gobiernan al natural, su mente y sus emociones. El natural no está despierto a las cosas espirituales. Es más, espiritualmente, una persona en su estado natural, espiritualmente está muerta. Mientras no entramos en la vida que Cristo ofrece, nuestra condición es espiritualmente muertos. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando ¿qué? Nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la Biblia que juntamente con Cristo nos resucitó. Sí, entonces, no puede entender, el hombre natural no puede entender lo espiritual porque lo espiritual no es racional. El hombre natural solo entiende lo racional, pero lo espiritual entiende la fe. ¿Están conmigo? Entiende la fe. Por ejemplo, hay gente que no concibe cómo tú puedes adorar a algo que no se ve. Nosotros no tenemos imágenes aquí, ¿sí? Y estamos adorando a alguien que no vemos. Los psicólogos dicen que estamos enfermos de la cabeza. Porque ¿cómo estás cantándole a alguien que no ves? Es una locura. Por eso hay gente que mejor pone estampitas, pone cosas para cantarle algo que se ve. Para ellos es más cuerdo hacer eso que un montón de locos a las 6 de la tarde del domingo. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otras iglesias que se están reuniendo en este momento. Están cantándole a alguien que no ven y su mente no lo capta. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces la gente prefiere cantarle un palo a los indios en la India, a millones de dioses. Ven una piedra y dicen es un dios y lo adoran y le cantan porque su razonamiento natural dice se tiene que ver. Pero la Biblia dice que Dios no se ve porque Dios es espíritu. ¿Están conmigo? Dios es espíritu. Ahora un natural dice, no, pues el espíritu, ¿pues dónde está? Pues sí, pero si no lo veo, no lo creo. Y luego cuando lo ven dicen, lo creo y no lo veo. Digo, lo veo y no lo creo, perdón. Total, al final de cuentas, nunca pueden captar las cosas que son del espíritu. Amados, la palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles. No las puede comprender el hombre natural en ese estado, en su estado natural. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos. Hasta donde mi mente alcanza a comprender y hasta donde yo puedo sentir con el alma, hasta allí llego. No puedo ir más adelante. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo se deja de ser natural? El problema es que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Y sabe una cosa, todas las promesas de Dios se alcanzan por la fe. Y si yo estoy en un estado natural, no tengo fe. Y si no tengo fe, no heredo las promesas. La Biblia dice que la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo podemos dejar de ser naturales? Bueno, nosotros dejamos de ser naturales a través de una obra redentora que Jesús hace. Y se llama la obra de la regeneración. Diga conmigo, regeneración. Otra vez, regeneración. O sea, yo había sido generado y tengo que ser
regenerado. En otras palabras es volver a nacer. O nuevo nacimiento. Yo nací una vez de mi madre y tengo que volver a nacer de nuevo. Cuando Jesús está hablando con un hombre que se llama Nicodemo en Juan 3, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué cree que dijo Nicodemo? Después de viejo, volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no te maravilles que te digo que os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, lo que es carne, es carne. Y lo que es espíritu, espíritu. Cuando te hablo, Nicodemo, de nacer de nuevo, te hablo de nacer de él, espíritu. Amén. Mire lo que dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo dice? ¿Lavamiento de la qué? Regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, la regeneración es un segundo nacimiento. Si usted quiere definir regeneración, no se la complique, diga conmigo, volver a nacer. Un segundo nacimiento. Es decir, en el nacimiento físico, venimos a este mundo y heredamos una naturaleza pecaminosa. Venimos nosotros heredando el pecado de nuestros padres originales. ¿Están conmigo? Y la naturaleza que heredamos es una naturaleza pecaminosa, por eso somos gente natural. Pero cuando nacemos de nuevo, según Juan 3:3, o palabras de Cristo a Nicodemo en Juan 3:3, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, entonces es quitada la naturaleza pecaminosa y cambiada por una naturaleza santa, celestial y espiritual. Eso es la regeneración. Tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo que vino a poblar este mundo terrenal, bueno, nuestro nacimiento resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Segunda los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo nací de mi madre, entré a este mundo terrenal. Pero cuando nací del Espíritu, entré en el reino celestial. ¿Sí me estoy explicando? Está el reino terrenal, está el reino celestial. Un día Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, ellos pensaban que Jesús, por eso los judíos se decepcionaban, porque ellos pensaban que Jesús iba a hacer guerra contra el imperio romano y los iba a rescatar de la esclavitud romana, de la opresión romana. Y Jesús trae otra onda, porque su reino no era reino terrenal, era un reino espiritual. Un día Jesús le dijeron, si eres rey, dile a tus súbditos cuando lo están golpeando, lo están flagelando, dile a tus súbditos que vengan y te salven. ¿Y qué dijo Jesús? Si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría para que vinieran y me ayudaran. Pero mi reino no es de este mundo. El reino que Jesús ofrece no es de este mundo. Cuando usted dice en el Padre Nuestro, venga tu reino, no está hablando de cambiar de presidente o de poner un monarca sobre nosotros. Está diciendo que el reino de los cielos baje a la tierra. Y el reino de los cielos es un reino espiritual. Se me quedan viendo muy serios. Ahora, ¿cómo te das cuenta que has sido regenerado? Bueno, porque comienzas a ver, a oír, a buscar las cosas celestiales y empiezas a vivir una vida de fe y de santidad. La regeneración nos hace nuevas, diga conmigo, nuevas criaturas. Ahora, Dios es el que da origen a esta transformación. Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y miren lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted puede decir ahorita, yo estoy sentado en los lugares celestiales. Dice, no, el natural que dice, estás sentado en la silla de la iglesia. Y usted dice, no, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. No, o sea, de veras, ya te perdimos, estás mal, estás loco. Tú estás sentado en las sillas de la iglesia, escuchando al pastor, estás cómodamente sentado que hasta te estás durmiendo. No se crean, ok. No se está durmiendo nadie, ok. Están aquí. Y lo natural dice, no estás sentado en lugares celestiales, pero espiritualmente dice la Biblia que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, ¿eso se entiende con la cabeza? No se puede entender con la cabeza.
¿Sí me explico? O sea, usted decir, no, me va a explotar la cabeza tratar de entender eso. No, sí, te va a explotar. Por eso necesitas dejar de ser natural para que te conviertas en espiritual y agarres la onda. ¿Están conmigo? Es la única manera de entender las cosas que son del Espíritu. Amados, la regeneración es necesaria, no es opcional si queremos entender las cosas espirituales. Le vuelvo a repetir lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, le dijo Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. A ver, no se me atrasen, ahí está. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, escuche bien, esto es algo que debemos entender. El nacimiento físico, o cuando nacemos nosotros físicamente, el nacimiento físico nos equipa para vivir en la tierra. ¿Vamos? Yo nací físicamente y Dios me equipó para vivir ¿dónde? En la tierra. Bueno, el nacimiento espiritual te equipa y te prepara para ir al cielo. Entonces, el hombre natural no puede ir al cielo. Tiene que nacer de nuevo. Para que al nacer de nuevo sea ¿qué? Equipado, transformado para ir al cielo. Así es de que no se crean la canción que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. No, señor, se necesita ser regenerado. Porque si no soy regenerado, no estoy capacitado para ir al cielo. Es más, habría gente que no aguantaría el cielo. Porque cualquiera dice, no, al cielo cualquiera se adapta. No, si no te adaptas al cielo aquí en la tierra. Ay, ya es bien tarde, ya cantaron mucho, ya me quiero ir. Cuando uno oye el cielo dice cualquiera se adapta, hasta el más malo se adapta al cielo. Sí, nomás que usted va a llegar al cielo y le encanta el chupe y no va a ver. Y el hombre que le encanta a las mujeres, que no son sus esposas, va a encontrar allá y va a ver pura santa de la fe. Ese cuate ni 15 minutos, bájenme donde haya chicas. Bájenme donde haya marihuana. Bájenme donde haya inmoralidad sexual. Si tú tienes una adicción a la pornografía, ¿tú crees que estás listo para ir al cielo? Allá no va a haber pornografía. Si no aguantas aquí, ¿aguantarás toda la eternidad sin pornografía allá? ¿Se oye el ruido de una mosca? ¿Está captando? Si te encanta el pleito, vas a llegar echando bronca. No, si te encanta el chisme, va a estar bien machín, ¿ya? Y no va a haber nadie que te siga la corriente. Mándenme al infierno con las chismosas de la cuadra, por favor. Diga conmigo, la regeneración es necesaria. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primero de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Antes de nacer de Dios nacimos de lo natural, pero cuando nacimos en Dios ahora amamos y conocemos a Dios. Y luego dice más adelante, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, la regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento en que somos salvos. ¿Cuándo ocurre la regeneración? Cuando yo acepto que soy pecador y que por mis pecados merezco el infierno y que no hay solución para ellos. Mis buenas obras no son suficientes, mi buen comportamiento no es suficiente. Quizá me comporto mejor que otros, pero no es suficiente. Mi dinero no es suficiente. Nada en esta vida es suficiente. Dios es santo. Para ser perdonado y limpio se necesita el sacrificio de el Hijo de Dios perfecto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Me doy cuenta que no me puedo salvar por mis obras. Me doy cuenta que si me comparo en los parámetros del hombre, quizás sea más justo que otros, pero cuando me veo en mi propio espejo, quizás me parezco bien, pero cuando me pongo en el espejo de Dios, me veo tan bajo porque Él es tan santo y yo soy pecador. Aún si no hubiese cometido ningún pecado en toda mi vida, lo que heredé de mis padres es suficiente para estar destituido de la gloria de Dios. Me doy cuenta que así está mi vida y si yo necesito una solución, la Biblia dice que la solución es Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados, decido abandonarlos y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dice Romanos 10, 9 y 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confieso que yo soy pecador, Dios es santo, estoy separado de Dios y Jesús es el puente. Pero para poder pasar por ese puente necesito arrepentirme de mis pecados y abandonarlos. Tomó la decisión de hacerlo y recibir por gracia la salvación que Jesús me ofrece. En ese momento yo decido conocerle. Le entrego mi vida, mi corazón. Ahora quiero saber lo que a Él le agrada para hacerlo. Quiero saber lo que no le agrada para evitarlo. Ahora mi vida ya no gira en torno a mí, gira en torno a Dios. Ahora el que controla mi vida no soy yo, el que controla mi vida es Él. En ese momento, tú ya fuiste regenerado. Por eso hacemos lo que le llamamos la oración ¿de qué? De fe, o la oración del pecador. Cuando esa oración se hace realmente con fe y con sinceridad, en ese momento la persona es regenerada. Me temo decirle que no todo el mundo que hace esa oración supo lo que hizo. Pero bueno, eso solo Dios sabe. Nosotros no podemos examinar el corazón de nadie. Y nosotros siempre vamos a hacer la oración para todo aquel que quiera. Yo le recomiendo que usted siempre que lleve a una persona a Cristo, dígale, esto tiene que ser genuino, no es un amuleto, no es una religión, no es un rezo, no es un dicho prefabricado para lograr algo, no. Esto es realmente estar consciente de la necesidad que tengo de un Salvador. ¿Están conmigo? Cuando eso sucede, tú eres regenerado. Es decir, pasaste de un estado natural a un estado espiritual. ¿Sí? La cara te queda igual de fea porque Dios la deja para testificar cómo eras antes a los demás. Poco a poco se va transformando. Cuando la amargura se va, cuando la tristeza se va y se viene la alegría del Señor, hasta te vuelves guapo. Sin botox y sin cirugía. Y hasta pelón te ves guapo. ¿A qué poco no? ¿Están conmigo? No lo dije por mí, lo dije por Luis. ¿Está claro? Ahí sucede la regeneración. Y pasamos del estado natural al estado espiritual. Amados, la regeneración es lo que hace Dios para que una persona viva espiritualmente. Dice la Biblia que no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Y cuando somos regenerados, nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12, a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El resultado de esa regeneración es que tenemos paz con Dios, nueva vida, somos sus hijos y la vida cambia. Ahora, la única forma para la regeneración es por medio de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la obra completa de Cristo en la cruz? No hay otra manera, no es por obras. Romanos 3:20, el apóstol Pablo le dice a los judíos que estaban creyendo, no es por obras, señores, no es por guardar las obras de la ley que ustedes son justificados. Romanos 3:20 dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, diga conmigo, ningún ser humano. O sea que cuando habla de las obras de la ley era guardar la ley. ¿Están conmigo? Todo lo que estaba escrito que tenían que hacer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no justifica, la ley te hace ver el pecado. Ahora necesitas que te justifique y eso nos lleva a Romanos 5:1. No está en la lista, pero si lo pueden poner. Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Los que se lo saben. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo dice, no son las obras, no es tu buen comportamiento. No es que te sepas la Biblia de memoria, que te la sepas de Génesis hasta Apocalipsis sin faltar ningún versículo de memoria. No es por eso, es por la gracia de Dios que Él nos da por medio de la muerte de Cristo en el Calvario y por la fe que tenemos al recibirla. Justificados, ponlo por favor si lo puedes poner, ahí está, léalo conmigo. Justificados pues por la fe. ¿Por la qué? ¿Por qué? ¿Un natural tiene fe? Necesita pasar a ser una persona, decidir ser espiritual y entonces empieza a aplicar la fe. ¿Están conmigo? En ese momento la aplica. Un natural se va por su razonamiento finito, limitado, pero un espiritual tiene fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo, verdad? Entonces, amados, la pregunta sería, ¿qué pasa si un ser humano no es regenerado o no deja de ser natural? Bueno, pues de entrada está muerto en delitos y pecados. Vive físicamente, pero espiritualmente está muerto. Nunca va a entender, no va a captar las cosas que son del espíritu. Pero la regeneración está al alcance de todos, porque Dios no hace excepción de personas. Está a su alcance y está a mi alcance. Y si yo quiero que Dios regenere mi vida, Dios lo va a hacer. Una persona que no es regenerada no tiene vida eterna. Está bajo condenación. Está perdido sin Dios y sin esperanza. Una persona que no ha sido regenerada no tiene acceso a las bendiciones que reciben los hijos de Dios porque es hijo de ira, no hijo de Dios. Es criatura de Dios, creación de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero somos hijos cuando lo aceptamos por Padre. Y dejamos de ser criaturas solamente, dejamos de ser hijos de ira y somos hijos de Dios. Entonces hay muchas bendiciones al alcance de la gente que tiene fe. Porque usted puede decir que tiene fe, pero no necesariamente porque dice que tiene fe, tiene fe. ¿Sí me explico? Una cosa es decir tengo fe. Ahora, mucha gente tiene fe en muchas cosas, menos en Dios. Tiene fe en sí mismo. Tiene fe en su trabajo, tiene fe en sus recursos, tiene fe en sus talentos. Tiene una fe que es natural, de decir, bueno, yo voy a salir de mi casa y creo que me va a ir bien, tengo fe. Pero aquí se necesita fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Para nacer de nuevo necesitamos tener fe en Dios. Y cuando andamos por fe y no por vista, las cosas cambian. Un natural no puede. Necesitamos pasar de ser naturales a ser gente espiritual. Amén. Entonces, amados, estoy terminando. Una persona que no ha sido regenerado, pues está alejado de la vida de Dios, hoy y por siempre. En pocas palabras, el hombre natural no puede entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no hay lugar para lo racional. El reino de Dios es espiritual. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Están conmigo? Necesitamos nacer de nuevo. Nacimos de simiente corruptible. ¿Qué es la simiente corruptible? En la naturaleza humana heredada. El salmista dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque su madre venía acarreando una naturaleza pecaminosa. Dijo, así fui concebido. ¿Me explico? Todos hemos nacido del esperma y del óvulo de nuestros padres, de nuestra mamá, el óvulo y el esperma de nuestro papá. ¿Sí o no? Esa es una simiente corruptible, porque es natural. Trae la naturaleza heredada. Necesitamos nacer de una simiente incorruptible. ¿Qué es lo único que es incorruptible? El Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Dios, nacer de Dios que es incorruptible. Mire, esa fue la razón por la que Cristo no fue concebido por el esperma de José y el óvulo de María. Cristo fue colocado por el Padre en el vientre de una mujer virgen. No intervino su óvulo. Porque Cristo tenía que venir perfecto para hacer el sacrificio perfecto. Si Cristo nace del óvulo y del esperma de sus padres, hubiera nacido como nosotros. Digan conmigo, pobrecito. ¿Cierto? Hubiera nacido
bajo el efecto del pecado y se necesitaba un cordero sin defecto y sin mancha. Ahora Dios escoge una virgen. Ahora, no cualquier persona. Una mujer que para que Dios escoja a esa mujer para poner a su hijo, pues no es cualquier cosa. Una mujer sana, santa, bienaventurada. ¿Sí me explico? Pero sin embargo, de simiente corruptible. Igual que José. Por eso un día María, cuando el ángel le da la noticia, dice: mi alma se regocija en Jehová, mi Salvador. Porque ella sabía que Jesús venía a salvar. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios coloca a su hijo en el vientre de María, él se desarrolla como un niño normal en su vientre, nace a la luz, pero él no fue el producto de simiente corruptible. Él fue engendrado de Dios. Lo mismo sucede con usted y conmigo cuando nacemos de nuevo. Ya no somos heredad, ya no nacimos solamente de simiente corruptible. Ahora nacemos del Espíritu y es una simiente incorruptible. En ese momento ocurre la regeneración. Y este mensaje continuará. Después vamos a ver el hombre carnal y luego vamos a ver el hombre espiritual. ¿Está bien? Pero lo que yo le acabo de compartir es suficiente como para darnos cuenta que necesitamos hacer algo si estamos en estado natural. ¿Sí? Si usted dice: pues yo pensé que era por lo bueno que hacía, por mis obras, todo lo asocio con mi intelecto, batallo con eso de la fe. Está bien, es que usted está en un estado natural, pero usted necesita cambiar a un estado espiritual. ¿Cómo sucede? A través de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y ya le expliqué cómo es todo ese proceso, y ahorita lo vamos a hacer, porque yo quiero decirle que ahorita usted puede nacer de nuevo en Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? No es Castillo del Rey quien le salva, es Jesucristo. Gloria a Dios que usted esté aquí. A mí me gusta ver gente que viene a buscar a Dios, pero no se confunda, no es el estar aquí lo que lo salva, se llama Jesucristo. Necesitamos reconocer que somos pecadores y que Él es extremadamente santo y que mis pecados han hecho una barrera entre Él y yo, y que esa barrera se tiene que quitar, y no hay nada que lo quite. Dinero no, religión tampoco, buenas obras tampoco. Lo único que puede quitar la barrera se llama Jesús. La Biblia dice que Jesús quitó la barrera de separación que nos separaba del Padre. Por eso lo amamos tanto. Por eso le cantamos cada vez que venimos. Por eso no nos avergonzamos de Él, porque Él no se avergonzó de nosotros. La gente no lo entiende en el estado natural. Y yo sé que quizá haya un natural aquí que diga: ¿y cómo sé, Paco, que todo lo que tú dices es cierto? Pruébalo. Dile a Dios: si es cierto lo que dice el pastor Paco, quiero ser regenerado. Sálvame. A mi papá durante 3 años le compartieron de Jesús. 3 años detrás. Mi papá naturalote, supernatural. Un día ya le andaba, se puso una de aquellas, iba por un camino, iba mal, se había gastado dinero y todo lo que tenía, y estaba decepcionado de la vida, joven, 23 años. Iba por un camino y se empezó a sentir tan mal. Dice que le dijo a Dios: si es cierto lo que ese hombre durante 3 años me ha dicho, que tú cambias 2 hombres, quiero que me cambies a mí. Y en ese momento el Señor lo regeneró. Jamás volvió a tomar. 52 años sin tocar una gota de alcohol. No necesitó Alcohólicos Anónimos, y no estoy diciendo que eso esté mal. Hay gente que le ayuda, ni tampoco necesitó terapias, ni necesitó nada. Solo lo que necesitó fue nacer de nuevo. Y cuando nació de nuevo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso fue. Y ese ha sido el milagro de muchos que estamos aquí. De repente hubo un cambio en tu vida y no supiste ni cómo. Y empezaste a ver las cosas de manera diferente. ¿Cómo veo eso si antes no lo veía? Es que tus ojos espirituales se abrieron.
Oye, ¿por qué perdí tanto tiempo en no amar a mi esposa y ahora la amo tanto? Es que tus ojos espirituales se abrieron. Oye, ¿por qué yo antes no me sentía mal cuando hacía esto? Porque antes era natural, pero cuando llegaste a Jesús empezaste a ver las cosas de manera diferente. Ahora ya no trabajas para ti mismo, trabajas para tus hijos. Ya no eres un egoísta. Las cosas no giran en torno a ti. Todo lo haces para bendecir tu familia, tus hijos, la gente. Ya no vives para ti, vives para Dios. ¿Eso humanamente se puede lograr? No, es a través de la regeneración. El que está en Cristo es una nueva criatura. Oye, antes no podía perdonar, ahora perdono con tanta facilidad, porque ahora eres nueva criatura, eres regenerado. ¿Qué me explico? Antes odiaba, ahora amo a mis enemigos, porque fuiste regenerado. Y es que no se puede poner la otra mejilla en un estado natural. Solamente lo puede hacer el que está en un estado espiritual. No se puede cargar la milla, no se puede llevar la carga una milla más, cuando te han dicho que solo la lleves una. Pero como ahora eres una persona regenerada, no necesitas que te digan que la lleves una más, tú la llevas. ¿Están conmigo? Todo ese dolor del pasado que no te dejaba perdonar y que te consume y te amarga, ahora de repente tú dices, ya puedo quitarlo de mi vida, porque dejaste de ser solamente natural. Tus emociones, tu psique estaba dañado, atrofiado, tu alma estaba afectada por el pecado, pero llegó Jesucristo, perdonó nuestros pecados, limpió nuestro corazón, y ahora tenemos la fuerza y la voluntad para bendecir al que nos maldice. ¿Y qué dice el natural? Este está loco, es un tonto. Y tú dices como Pablo, no, yo estoy viviendo en la cordura y la verdad. Lo que pasa es que antes era natural y ahora soy regenerado y soy una persona espiritual. Amén.